Ah, ya. Ahí está. No, ya, después lo corto nomás. ¿Dónde está la para compartir? Ya. Como dijimos, en esta segunda clase nosotros vamos a revisar un segundo texto referido al mismo personaje que abordamos en la primera, que era Hiro Nada, este soldado japonés, ¿no? ¿Verdad? Que se quedó en la guerra por más de 30 años cuando estuvo en esa isla de Filipinas, creyendo que aún la guerra había terminado. Entonces, el propósito es analizar textos que abordan diferentes experiencias humanas para interpretar qué ideas y convicciones guían a sus protagonistas. A partir de esto, reflexionar sobre la libertad que tienes para seguir tus ideales y tomar las decisiones que construyen tu vida. Nosotros hacemos leer y el Ministerio propone también esta lectura para que ustedes vayan tomando experiencias de vida y tengan un referente y tengan un testimonio de lo que han hecho otros personajes durante la historia de la humanidad y cómo han actuado. Para actuar de esa manera, para actuar de la otra manera, para tener una opinión, para tener algo, un antecedente. Mucho mejor saber a alguien cómo lo hizo o cómo no lo hizo para nosotros tomar nuestras propias decisiones. Entonces, el objetivo acá es analizar críticamente textos periodísticos, porque ambos, la semana pasada fue el reportaje y hoy día una columna de opinión, y evaluar las distintas perspectivas de cada texto sobre un mismo hecho. Este es el Giro Nada. El Giro Nada, aquí está cuando estaba en la guerra en 1944. Ahí él ingresó con otros 2 soldados a la, ¿no es cierto?, a esta isla del sudeste asiático, en Filipinas, y así está cuando salió. 30 años después, tenía más de 50 años, como 54, porque bueno, fue 30 años, porque del 74, que diga, del 44 al 74, que fue cuando él salió en definitiva y pudo darse cuenta que la guerra había terminado. Entonces, ¿qué es lo que es la columna de opinión? Vero, léela para que hagamos 2 voces. Por supuesto. La columna es un artículo de prensa escrito y a veces firmado que se renueva cada cierto tiempo en un diario o revista, ofreciendo una opinión o punto de vista sobre un tema de actualidad o una adquisición por parte del mismo autor. La columna puede ser de aparición diaria, semanal, quincenal o mensual. Ya, ahí por si acaso, no sé si sabías, Alan, disquisición significa explicar un tema con bastante base y argumentos que puede distinguir del hecho objetivo como tal, que puede ser diferente, dar una opinión, pero explicarlo, darle una vuelta bien fundamentada. Eso es una disquisición. ¿Bien? Dime las características. Ya. Okay. La columna de opinión tiene algunas características. Las características más importantes son: no tiene que ser reciente, tiene espacio fijo en el periódico y está escrita por alguien de prestigio. Claro. Aquí dice que a veces está firmado, pero yo en los diarios que veo, por ejemplo, las últimas noticias, el Mercurio, siempre El está con Mercurio. el nombre. Siempre Sí. está con el nombre. Ya, y esta era la lectura, que nosotros incluso la pusimos aquí porque era mucho más corta que el reportaje de Giro Nada. Esta es una columna de opinión, por lo tanto, como columna de opinión ya sabemos que más que informar va a argumentar, porque dice que opinión, y en un texto informativo como la noticia o el reportaje, no debe haber una opinión, pero sí cabe en una carta al director, en una columna de opinión, en una crítica, etc. Entonces, esta, mira, si uno lo ve la forma, siempre tenemos que mirar el texto entero porque eso nos da también ciertas luces. Esto es del diario En el País, este es un diario español, y lo encontramos en su versión de internet, que es www.elpaís.com.
Y tiene la estructura más o menos parecida a lo que son los textos periodísticos, porque tiene un epígrafe, un título, y lo que la hace distinta es el autor. El autor que está aquí, Jordi Soler, que lo hizo en el año 2015. ¿No verdad? Un año después que se había muerto este soldado japonés. Léete, Vero, la primera columna para que la tengamos, ok. La primera, claro, la primera columna. La primera columna. Sí. Hace precisamente un año murió el teniente japonés Hiro Onada, un soldado al que su superior mandó a infiltrarse en las filas enemigas, en la isla filipina de Lubang. Y así se quedó tratando de infiltrarse, acechando y buscando el momento de cumplir con su misión durante 30 años. Este soldado llegó a Lubang en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, y esperó hasta 1974, oculto y muy alerta en el corazón de la selva, a que alguien le dijera algo, que la guerra había terminado y que ya podía irse a su casa. En el mundo que dejó el soldado japonés en 1974, ya se había separado los Beatles. Había televisión a color, píldoras anticonceptivas y por haber ya había habido hasta otra guerra, la de Vietnam. Cuando lo rescataron de la selva, el soldado japonés tenía más de 50 años y lo que se le ocurrió fue irse a Brasil, a otra selva, a regentar una granja, de la que regresó a su país a dar cursillos de supervivencia en la naturaleza. Cabe preguntarse si el soldado japonés, durante sus 30 años de misión en la selva, no notó que en esa guerra había muy poca acción. Cabe preguntarse si no le parecía raro que en 3 décadas no hubiera tenido que librar una sola escaramuza, pero sobre todo desconcierta lo que la aventura de ese soldado tiene de alegoría. Era un hombre al que la vida le pasó por encima, mientras esperaba a que alguien le dijera que ya podía irse a su casa, como el empleado que espera a la que le suban el sueldo por esos méritos que el jefe no ha visto, porque ni se acuerda de él, o a la novia que espera que ese novio que ya tiene otra vida con otra. Lo que en el fondo nos viene a decir este soldado japonés es que no puede uno esperar a que le digan qué tiene que hacer, o que las cosas simplemente ocurran. Hay que hacer lo que suceda. En general, se puede dar de repente una confusión de que estamos en un texto informativo y no argumentativo, porque los argumentos que pone de pronto el emisor del texto, en este caso Jordi Soler, tienen que ver con hechos que sucedieron en la realidad. Por ejemplo, todos sabíamos que hubo una guerra de Vietnam, que los Beatles se separaron, que apareció la televisión en color. Si bien esos son hechos que uno los puede comprobar en la realidad y parecería mucho más objetivos en una columna de opinión y más acerca al informativo, pero es un recurso que usa el emisor para hacer un argumento que viene con una pregunta después, sólido, para que esté el argumento que no es una cosa que se le ocurrió a él. Y digo, ¿alguien está entrando, Vero? ¿Veis? Parece que sí. Ya. Entonces, durante la lectura, en esta columna de opiniones, que está en la página 19 del texto, jóvenes, en el libro de lenguaje de ustedes sí que lo tienen, y también en el, ¿no es cierto?, en el libro que les descargué, ahí lo encuentran en la 19, siempre tienen que numerar párrafos, en este caso solamente 2 párrafos. Revisar el vocabulario, ahí había vocabulario ahí abajito. Por ejemplo, regentar dice que significa administrar una granja, porque uno no lo puede sacar, pero está abajo del texto. Regentar, administrar una granja, dice una sola escaramuza, es como una batallita, una batalla, no hubo ninguna especie de conato, ni de pelea, ni de lucha, ninguna sola escaramuza, dice. Y una alegoría, la alegoría es una figura literaria que trata de decir con unas palabras o con una, haciendo una ambientación, queriendo ver otra, haciendo otra. Dice, una aventura de este soldado tiene de alegoría, era un hombre que la vida le pasó de alegoría, un hombre que no vivió su vida,
Ya. Dile estas, Vero, ¿qué tiene de característica el texto argumentativo? El texto argumentativo tiene como intención convencer o persuadir a la persona a la cual está leyendo el texto. Tiene como objetivo también expresar opiniones o rebatirlas. Eso es un texto argumentativo. ¿Se acuerdan? Y eso lo va a hacer por medio de lo que uno dice argumentos, que los argumentos son las razones por las cuales. Sí. O por el medio que uno va a convencer o persuadir. Persuadir, como lo dije antes, se puede confundir. Siempre en estos textos se habla de lo que no sé si escucharon alguna vez antes, primero en segundo, de la palabra, de la opinión, que se habla de tesis. Tesis. El emisor tiene una tesis que defiende a través de argumentos o fundamentos para convencer o persuadir. Convencer significa que lo hace con argumentos sólidos, razonados, etc. Y el persuadir tiene que ver con razonamiento del orden emocional para convencer, para persuadir, se dice, ¿no es cierto?, sobre su tesis o sobre su principal opinión. Ya. Vero, ¿puedes ver si hay alguien más para no preguntarle solamente a Alan? Está Melanie. Ah, está la Melanie. Hola, Melanie. Ya. Melanie, ojalá que estés con el cuaderno para que puedas ir anotando de ahí de inmediato lo que te falta para completarlo y así subirlo en forma más completa, ¿no es cierto?, al Classroom. Ya, a ver, Melanie. ¿Está ahí, Melanie? Hola. Está desde su iPhone. Ahí abrió. Hola. Hola, Melanie, ya. A ver si puede contestarme alguna. ¿Hace cuánto más o menos? ¿Recién? ¿Escuchaste la lectura o no? No. Ah, no escuchaste la lectura. Pero lo leí. Ah, lo leíste. Ah, ya, lo leíste. Entonces ya, ahí podemos, entre tú y Alan, podemos, ¿no es cierto?, ir contestando. ¿Somos lo único? ¿Ah? ¿Somos lo único? Sí, pues. Sí, esto estaba hecho para por lo menos 40 alumnos. O 35. Pero no sé, aquí yo no. Ah, esta no la he hecho, esta la 2, ¿no? Sí, pues la 2, pero si la 2 es la que más deben. La que más deben es la 2. Bueno, después haremos una reflexión al respecto. A ver, chiquillos, miren. Te dice, ya, hace precisamente un año murió el teniente japonés Hiro Onada, un soldado al que su superior mandó a infiltrarse en la, ¿no es cierto?, infiltrarse en la fila enemiga, en la isla filipina de Lubán, y ahí se quedó tratando de infiltrarnos, echando, buscando el momento de cumplir con su misión durante 30 años. Ya, estuvo del 44 en plena Segunda Guerra Mundial y esperó hasta el 74, oculto y muy alerta en el corazón de la selva. Aquí, en la primera parte, solo informa del hecho, ¿no es verdad? Y acá empieza, había terminado ya que podía ir, mira, oculto muy alerta del corazón de la selva, a que alguien le dijera algo, que la guerra había terminado y que ya podía irse a su casa. Eso ya tiene otro tono, ya podía irse a su casa. El mundo que dejó el soldado japonés en 1994 había cambiado radicalmente, ya se habían separado los Beatles, televisión, etc. Y después, mire, tenía más de 50 años y lo que le ocurrió fue irse a Brasil, a otra selva, a regentar una granja, de la que regresó a su país a dar cursillos de supervivencia en la naturaleza. Habla de cursillos. Cursillo, ¿qué tono me da, chiquillo? A ver, Melanie, cursillo, en vez de decir curso, yo digo cursillo. ¿Qué tono me da ese cursillo? ¿Como algo más chico? Algo más chico, y cuando tú, en vez de decir, por ejemplo, ¿qué podríamos decir? Cuando uno dice chiquillo, en vez de decir chicos, lo dice más. ¿Son más? ¿Con mayor o menor importancia? ¿Con mayor? Mayor importancia es decir cursos en vez de cursillos. Es como cuando uno dice, yo fui a la universidad, por ejemplo, y tú seguiste unos cursillos de... como algo más bajo de nivel, algo más pequeño. Eso, claro, algo más pequeño, porque uno le dice cursillos, hiciste unos cursillos por internet.
No fuiste a la universidad, le dicen algunos, ¿no es cierto? ¿Dónde sacaste el título, le dicen algunos? Claro, hiciste unas clasillas, podría decir, clasillas. Claro. Este sufijo illo siempre denota una inferioridad, una desprotección, etcétera. El sufijo, piensen en eso, con illo. Entonces, chiquillo, va, perdón, espérense un poquito, que se me, acá, haciendo ese. A ver, Melanie, ¿en qué tono trata el emisor a Girona? ¿Qué podrías decir ahí? ¿En qué tono lo hace? ¿El emisor? El emisor, el Jordi Soler, cuando habla, que le dice, este hombre no se dio cuenta que la guerra terminó, cuando salió no soportó la vida en Japón, se fue a Brasil a hacer, y después regresó a hacer unos cursillos. ¿En qué tono lo hace? Como molesto, así como... A ver. No sé muy bien. No voy a decir algo si no No sé. importa, oye, no hay respuesta mala, Melanie, siéntete segura, no hay ninguna respuesta mala, la podemos ir completando. Si todo vale, no estás mal en lo que estás diciendo, pero lo puedes complementar, pues. A ver. Yo creo que la habló como en un tono prepotente, así como que, como mirándolo menos. Ya, ahí está bien, ¿sí? Va bien. Tono prepotente, mirándolo en menos, ¿no es cierto? ¿Qué más podríamos decir ahí, Alan, en la 1? De una forma burlesca. Burlesca, ¿no es verdad? Como forma burlesca, como que se lo desprecia, por ahí va la respuesta. No es un tono serio, formal, que trata, porque en el reportaje, el emisor, que en el periodista que hizo el reportaje de la clase anterior, lo valora. Sale su heroísmo, valora, ¿no es cierto?, su fidelidad, su valentía, etcétera, pero en este caso no, ni siquiera toca el tema de valentía. ¿Se dieron cuenta? Nunca habla de que fue súper fiel. No habla en las dos columnas de ese tema. Y en el otro sí que lo tocó varias veces. Lee la segunda, Vero. Anota, Melanie. ¿Cuál? Eso le iba a decir yo, Melanie, anda anotando los comentarios para que puedas responder en esta clase que día. Sí, ten el cuaderno ahí. Ya, al tiro. ¿Cuál es la postura que tenía el autor frente al tema tratado? Ya. Si tuvieras que elegir, Alan, dime, si tuvieras que elegir una postura, ¿sería positiva o negativa? Negativa. Claro, es una postura negativa. Y cuando uno le está diciendo a alguien, mira, ¿por qué no hiciste esto? Mira, estuviste 30 años, ahí no te diste cuenta, incluso, ¿cómo no te ibas a dar cuenta si no hubo ninguna batalla, no hubo ninguna pelea, no vino ningún otro soldado, no pasó nada? ¿Cómo no te diste cuenta? ¿Cómo se llama esa actitud? ¿Cómo se llama esa forma que estoy yo haciendo si le estoy hablando a alguien? De esa manera. ¿Está ahí, Melanie? Sí. ¿Sí? ¿Qué significa cuando yo empiezo a decirte a ti, oye, debería haberte dado cuenta, haberte dado cuenta todo este tiempo, ¿no es verdad? Que pasó esto, pasó lo otro, no sé dónde estabas, pues, ¿cómo no pudiste tomar tu propia decisión? ¿Qué estoy haciendo ahí con la persona a quien le hablo, con el receptor? Como retándola. La estoy retando, y además, ¿cómo se llama eso? Cuando a ti te dicen, nombran algo y tú le das características, pueden ser positivas, pero más negativas. Le das características negativas sobre lo que hizo, sobre lo que tiene, sobre lo que actúa, etc. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama cuando hablan de una película, chiquillos? Y le dicen todas las cosas buenas y malas. Una crítica. Eso. Ahí, Eso. una crítica. Entonces, ¿cuál es la postura? Aparte de, como dijo Alan, que era una posición
negativa con respecto al giro, lo critica en su actuar, lo critica en su actitud, en su forma de resolver una situación que estaba a todas luces, decía otra cosa, según lo que ponía, ¿no es cierto?, el mismo Jordi Soler. Había muchos datos, muchos indicios que decían que la guerra ya era, y él no fue capaz, entonces lo critica. Entonces una actitud, como lo dijimos ahí, bastante crítica. ¿Cómo se podría comparar con el reportaje leído? Vi dos, por ejemplo, ¿qué hacía Alan? No sé si me escuchaste. ¿Qué hizo con el personaje de Hiro Nada en el periodista? Ya queda un poquito. Ya. ¿Qué hizo el personaje? ¿Qué hizo el periodista con el personaje en el reportaje? Lo trataba como de una forma más ejemplar, por decirlo así. Sí, por una forma más ejemplar, más porque ¿qué cosas buenas dijo de él en el reportaje? Lo principal que era leal, por quedarse en la guerra. Exacto, lo principal que fue sumamente leal, porque al único que le creyó fue cuando llegó el mayor, ¿no es cierto?, representando al emperador para decirle que la guerra había terminado. Era leal, fiel, absolutamente. Y en este no lo hizo. Esa es la característica principal. En el reportaje, el emisor valoró la lealtad. Y en este segundo caso, Melanie, ¿qué hace en el segundo caso el emisor? Tiene que ver con la respuesta anterior. En la columna, ¿qué hace el emisor? Pero en ningún momento lo puso así como que él era valiente, sino como que lo apocó. Lo apocó. ¿Y cuál fue la palabra que usamos nosotros antes? ¿Negativa? Dijeron, una postura negativa. Negativa. ¿Y la otra palabra que dijimos? No me acuerdo. Alan, ¿cuál era la otra palabra? Tú lo dijiste, Alan. ¿Ah? Tampoco recuerdo. Tampoco recuerdo. Lo que era de las películas. Ah, lo criticó. Lo criticó fuertemente, ¿no, verdad? En uno lo enaltece y en otro lo critica. Ahí está la principal diferencia. Además, no es verdad, un texto digamos, en rigor, uno el reportaje que informa. Y en este caso es un texto argumentativo. ¿Y el texto argumentativo qué quiere hacer? Persuadir. Persuadir, convencer, ¿verdad? Persuadir y convencer. Bien, léeme la 4, Vero. El emisor de la columna dice que Onada fue un hombre al que la vida le pasó por encima. ¿Qué quiere dar a entender con esta afirmación? Melanie, ¿qué crees que quiere decir eso? Fue un hombre al que la vida le pasó por encima. ¿Qué querrá decir eso? Que la vida ya, como que ya perdió su vida, como que ya no puede hacer nada más, tantos años que estuvo supuestamente en la guerra. En la guerra. Eso. Por ejemplo, ¿de qué se perdió? De su familia, de sus recuerdos. Su recuerdo. De algo especial. Perdón. De tener una vida, él, como dices tú, y de hechos históricos. Por ejemplo, ¿qué hecho histórico nombró que él no se dio ni cuenta? La tela color, las píldoras anticonceptivas. Eso, muy bien. Por eso dice él, a este hombre la vida le pasó por encima, porque cualquiera de nosotros, por muy desconectado que esté, todo el mundo sabe que hay una pandemia, ¿verdad? Claro. Todo el mundo sabe que hay una pandemia. Tendría que ser un hombre que estuviera, pero sumamente aislado, que no supiera. Hasta yo creo que las tribus en África saben que hay una pandemia, porque no llegan, ¿verdad? Hay indicios. No llegan los periodistas, no llega la gente que viene a sacarle fotos, no hay turistas. Hay indicios,
y este hombre no tuvo indicios. Y por último, a ver, evalúa la argumentación del emisor de la columna. Considera que sus razones son sólidas o débiles. Explica. Acá, chiquillo, también tienen que pensar siempre que los textos que vienen en un libro de lectura de tercero medio, algo que han estudiado y lo han hecho gente muy perita o que se ha dedicado mucho a esto, nunca le va a poner un texto que esté mal hecho. Vayan por ese lado. Por ejemplo, si ustedes van a hacer la PSU el próximo año, etcétera, nunca le van a mostrar un texto débil. Es que estamos. Claro, están. Entonces, para darle una señal, siempre va a haber cierta contundencia en lo que le expresan, según lo que recién dije. Entonces, ahora hay que explicarla. ¿Las razones son sólidas o débiles? Según lo que dije recién. Son sólidas. Bien, son sólidas. Las razones son sólidas. Y yo puedo decir que un argumento es sólido o tiene validez porque el hombre investigó. El hombre puso razones o argumentos que todos podemos reconocer que son válidos. Por ejemplo, ¿qué argumento puso o qué información dio que todos sabemos que es cierta? De las píldoras anticonceptivas. ¿Sí? ¿Qué más? Ahí dio varios ejemplos. La píldora anticonceptiva, ¿qué más? La tela color, La la teleacolor, guerra de Vietnam, la guerra de Vietnam. la separación de los Beatles. Exacto. Con tal que hubiera reconocido 2 o 3, porque Japón, por más que esté en Asia, es un país sumamente occidentalizado. Entonces, ellos están al día, igual que nosotros, que estamos al sur del mundo, sabemos todo lo que pasa allá en el primer mundo. Por lo tanto, este argumento que usa Jordi Soler son sólidos porque hace referencia, ¿no es cierto?, a hechos que uno puede comprobar fácilmente si va a investigar en internet o en alguna enciclopedia, etcétera. No dice cualquier cosa, no te trata de persuadir con una emoción. Fíjese, no solamente dicen, este hombre es un tonto porque no se dio cuenta que la guerra había terminado, sino que dice razones que uno puede investigar y uno puede validar yéndola a buscar a cualquier texto. ¿Ya, chiquillos? Y por último, después de leer esta columna, has podido apreciar los distintos enfoques que pueden tener dos textos. Uno fue el reportaje, que leímos la semana pasada, y hoy día esta columna de opinión, que traten el mismo tema y que traten las mismas cosas y se refieran a las mismas cosas, personas y situaciones, etc. Esto dependerá de la postura que tome el autor frente al tema y también en la manera en que lo trata, los tonos que utilizan, entre otros. Los tonos, chiquillos, eso es lo que ustedes tienen que determinar. No es lo mismo leer el reportaje que leer esta columna de opinión. ¿Ya? Es absolutamente... Es absolutamente distinta. Y eso hay que determinarla y hay que identificarla. ¿Te quedó claro, Melanie? ¿Dónde está la Melanie? Aquí. Aquí estoy. Ahí. ¿Te quedó claro más o menos que son distintos los dos textos? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, ¿ahora puedes hacer la guía? Sí. ¿Sí? Ya, para que la subas hoy día mismo. Y ahí estamos. ¿Es lo único que debes tú, Melanie? No sé. A ver, deja verte, espérate. Melanie Collao. Ah, debes esta y debes la 7. Bueno, ¿las 7? La 7, sí, la de las bolsas de basura. Ah, ya, bueno. ¿Ya? Ya. Esas dos. La otra ya estamos... ¿Ya está la nota? Sí, porque las puse en los comentarios. Ah, Mira, ya. busca Bueno. el correo ¿Son azules? ¿Son ¿Ah? azules? Sí, no, pues si ¿Son yo... azules? Todas las notas que no son sobre 4, no le pongo nota. No le ponemos. Ramiro ni yo no les ponemos nota y se las devolvemos. Yo tengo a varios aquí. Si varios justo no están aquí, pues no les puedo decir.
Pero yo les dejo en Ah. los comentarios. En los comentarios que la nota no llegó al 4. No llegó al 4, entonces tienen que Ya. volver a resolverlo. Igual, ¿Eh? igual, Igual, claro, pues entonces quédate tranquila, Melanie. igual buena que las de bueno, pues. Sí, pues. Sí, Sí. Ya. se hace- Y lo estamos haciendo en todos los ramos, Melanie. En todos los ramos. Sí, lo- porque yo Queda menos de un minuto para cortar. Todo eso. Bien, Melanie, porque muchas Yo- gracias, Alan, por querer estar aquí, acompañaste, me ayudaste, al menos para que quede la clase grabada. Ahora yo la voy a transformar en, para Melanie, si te contactáis con algunos compañeros tuyos, dile que la clase queda grabada en Classroom. Está en el sistema de Bueno. YouTube. Yo la transformo y la